Hola queridos amigos, un abrazo para todos ustedes. En mi caso les mando este abrazo desde Suiza y también un abrazo para ustedes desde Jerusalén. Allá está Jeremías, ustedes Shalom, shalom. lo están viendo en el video. Bueno, todos ustedes, la audiencia de Tikkun Global Español, como ya saben, estamos haciendo estos videos. Este es el segundo que estamos haciendo con la idea y el propósito de ayudar a la iglesia en las naciones a entender un poco acerca de algunas confusiones que andan rondando por causa de algunos movimientos un poco judaizantes y que más o menos están llevando a algunos cristianos a guardar ciertas cosas del judaísmo, y por eso estamos haciendo estos breves videos para ayudar a la iglesia a entender este asunto. Así que, bueno, Jeremías, ¿puedes brevemente saludar solamente un saludo a la audiencia? Saludos, shalom, desde Jerusalén. Este es mi gran bendición que hacer con ustedes y con Jorge, mi hermano, mi amigo. Y vamos a hablar de las escrituras. Bueno, la primera pregunta de hoy tiene que ver con el asunto del idioma. ¿Ok? Hemos notado, nos hemos dado cuenta que en todos estos movimientos que han surgido en las últimas décadas, que caminan en dirección a la judaización y al obligar a los cristianos a guardar ciertas cosas del judaísmo que en realidad no deberían guardar o no están obligados al menos, hemos notado que una de estas cosas es hablar ciertas palabras en hebreo y mezclar el Ujú, español con el hebreo como ujú. si eso le diera otra connotación, como si eso le diera otra importancia o le diera algún grado de justicia mayor solo por el hecho de usarlo, etcétera. O también podemos incluir allí el cambio de los nombres o, por ejemplo, tener que decir los nombres en hebreo en lugar de decirlos en su transliteración al español. Ujú. Todo este tema, Jeremías, todo este tema que tiene que ver con los nombres, podríamos hablar, por ejemplo, personas que dicen Hashem o dicen Yeshua solamente en español y no pueden decir Jesús porque sienten un rechazo a decir Jesús. Todos estos asuntos de utilizar hebreo, español mezclado, los nombres, todo esto en una sola pregunta. Entonces, ¿cómo podrías tú darnos una orientación acerca del idioma hebreo y los nombres en hebreo? Well, not to shock anyone, I hope, but I don't believe that the Hebrew letters are holy. No quiero dejar en shock a nadie de los que me están escuchando, pero quiero decir que no creo que las palabras o el vocabulario hebreo o las letras en hebreo sean por sí o por sí mismas santas. I think the holiness of everything that we speak comes from the Spirit within us. Yo creo que la santidad de todas las cosas que nosotros podamos hablar viene desde adentro de nosotros, desde nuestro espíritu. So whenever we are speaking, if it's Hebrew or Spanish or any other language, Así que cuando sea que estemos hablando, ya sea en hebreo o en español, en inglés o en cualquier otro idioma, it's not about the language, it's about our spirit. no se trata acerca del idioma, sino que de nuestro espíritu. So you can say Yeshua and you can say Jesus. It Tú puedes decir Yeshua o puedes decir Jesús. it doesn't make it more powerful in Hebrew. No lo hace más poderoso decirlo en hebreo. And I would say another thing, when you're connecting to your people, if it's in, a Spanish language, I think it's important that they understand you. Y quiero decir otra cosa más. Cuando tú estás conectando con tu pueblo, con personas de tu medio, donde tú estás, lo importante es que tú te puedas dar a entender a ellos, que ellos puedan comprender lo que estás diciendo. And we are called to spread the gospel, spread the message of Yeshua. Estamos llamados a esparcir el mensaje, llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús. And we know from the Lord Yeshua himself that this is done by loving our neighbors. Y sabemos también por parte del Señor Jesús que nos enseñó que esto se hace
partiendo desde amando a nuestro prójimo. So if you want to love someone, you want to speak and communicate in a way that they understand you. Si tú quieres amar a alguien, tú vas a querer comunicarte con ellos y hablarles a ellos de una manera en la que ellos te entiendan cuando tú te estás comunicando con ellos. So that's one reason why I think it's important to preserve the language where you are living in, the environment that you're living in. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que es importante que conservemos y preservemos el idioma que hablamos en una comunidad, en donde estemos. Well, a second reason I think that mixing Hebrew, I believe it's dangerous, and I will explain. Otra segunda razón, cuando comenzamos a mezclar el hebreo con nuestro idioma, quiero decir que también pienso que hay un poco de peligro en aquello y lo voy a explicar en las siguientes palabras. You know, a lot of things that today Jews do, religious Jews, is very different from the Bible we know. Sabes, muchas de las cosas que los judíos de hoy día hacen y practican, los judíos religiosos, hago el paréntesis, es decir, no creyentes en Jesús, los judíos religiosos de hoy, muchas de las cosas que ellos hacen están muy distantes de lo que es la Biblia, de lo que enseña la Biblia. For an example, and I know this from acquaintances also in Latin America, Y using por ejemplo, voy a darles un ejemplo y sé esto también por personas que yo conozco de Latinoamérica. they use a lot this term Hashem. Usan muchísimo este término Hashem. Now that can be very dangerous in my personal opinion. Eso puede llegar a ser muy peligroso en mi opinión personal. Because if you replace the name of Yeshua or the name of God, any name, and you just always say Hashem, Porque si tú reemplazas el nombre de Jesús o el nombre de Dios para simplemente decir Hashem, it's not clear anymore. Who are we speaking about? Who is this Shem? ya no es claro acerca de quién estamos hablando cuando tú dices la palabra Hashem. ¿Puedes explicarnos qué significa Hashem? Can you explain to us? Sí, Hashem is pretty much means the name, el nombre. La expresión Hashem significa en realidad el nombre. Now, if you talk to someone, you know, on the street that's not a believer, what is Hashem? What does that even mean? Si tú le hablas a alguien que no es creyente, por ejemplo, ¿qué va a significar decir el nombre o Hashem? ¿Qué va a significar eso para una persona que no es ni siquiera creyente? Yeah, even if you would speak in Spanish and you would go and say el nombre, what is that person supposed to understand? It doesn't mean anything. Incluso si hablaras en español y dijeras el nombre cuando estás hablando con alguien no creyente o con quien sea, ¿qué significa? Que tú estés diciendo el nombre, el nombre. Yeah, the Bible tells us that that to be saved, yes, we need to confess with our mouth that Yeshua is the Lord. La Biblia dice que para ser salvos tenemos que confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. So I believe that first of all means that we do not need to use a different name. We need to use his name, Yeshua or Jesus. Eso significa para mí que creo que debemos utilizar su nombre, no necesitamos reemplazar su nombre. Yeshua, Jesús, Jesus, necesitamos usar su nombre y decirlo. Yeah, and when we mix these Hebrew terms, we don't really understand what we are doing because we don't really know the Hebrew language. Y cuando nosotros empezamos a mezclar estos términos hebreos, en realidad no sabemos lo que estamos haciendo por causa de no saber hebreo, básicamente. Jeremiah, also, también el nombre Hashem generalmente se usa para hablar de Dios el Padre, para no decir Yahweh o Yahvé o Jehová. Generalmente sucede en Latinoamérica que alguien va a decir Hashem o también va a decir el Eterno, por ejemplo, para no decir el nombre de Dios. Did you understand that? Sí. Yeah, I don't see any biblical base to not using the name of God.
Yo no veo ninguna base bíblica como para no usar el nombre de Dios. Now, I know this from the Jewish world that the reason that people don't use those terms is because they're interpreting we know the commandment that we shall not use God's name in vain. Yo sé por el mundo judío, conozco por causa del mundo judío en el que estoy, que una de las razones por las cuales los judíos no se atreven a decir el nombre de Dios es porque interpretan de esa manera el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. But it doesn't say not to use God's name. Pero no dice que no tenemos que usar el nombre de Dios. And actually, the New Testament makes it very clear that we do need to use the name. Y de hecho, el Nuevo Testamento nos deja muy claro que nosotros tenemos que usar el nombre. And not just any name. It says the name above all names. Y no cualquier nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre. So if the word of God tells us that we need to use Yeshua, which is the name above all names, to confess in our mouth, that means we need to speak it. Si la palabra de Dios nos dice que necesitamos confesar, hablar y decir el nombre de Jesús que está por sobre todo nombre, then how is it possible that we are not supposed to say the other names? It just doesn't align. entonces, ¿cómo sería posible que no podamos decir el otro nombre o los otros nombres de Dios del Antiguo Testamento en este caso? Yeah, so I hope that these two reasons are good enough to help you understand why I see this as very dangerous and confusing. Así que espero que puedas entender con esta respuesta por qué esto podría llegar a ser algo peligroso en la manera como lo estamos o como lo podemos aplicar. Now, if you're studying the Word of God and you want to go into the roots of the Hebrew to better understand that, I think that is important and that is a blessing. Ahora, si tú estás estudiando la palabra de Dios y quieres profundizar en ella, y para ello necesitas estudiar hebreo o palabras en hebreo para el estudio, eso está bien, eso es bueno, hay que hacerlo. Yeah, there's a lot of richness in names, in the words. So I bless you in that, and I can tell you I do that myself in Hebrew for the Old Covenant, and I do that also in Greek for the New Testament. Hay mucha riqueza en esto de estudiar los nombres en su idioma, en el hebreo, las palabras que están allí escritas en hebreo. Cuando estudias el significado de estas en el idioma original, en el hebreo, hay una riqueza muy buena y te animo a hacerlo, te felicito si es que lo haces. Yo personalmente lo hago, dice Jeremías, revisando tanto en hebreo en el Antiguo Testamento como en griego en el Nuevo Testamento, porque hay una riqueza allí que nos ayuda a entender mucho mejor y a estudiar mucho mejor. Ok, muchísimas gracias, Jeremías. Creo que esto nos ayuda a entender, y a los que están en sus casas, entonces, lo que Jeremías nos ha dicho en este momento tiene que ver con que muchas de las cosas que a veces se intentan guardar del judaísmo en nuestras culturas latinas, con el propósito de como estar más cerca de Israel o de agradar más a Dios, o etcétera, por determinadas razones, muchas de esas cosas o costumbres que se guardan no vienen ni siquiera de la Biblia, sino que vienen del judaísmo, vienen de grupos religiosos judíos que están alejados de la Biblia, están practicando cosas que ni siquiera son bíblicas, y a veces cometemos el error en Latinoamérica, los gentiles, que con este afán de las raíces hebreas y este deseo de estar más cerca, porque sentimos que hay algo más especial en aquello, las personas comienzan a guardar ciertas cosas que ni siquiera son bíblicas, sino que están alejadas de las escrituras, y aún así las guardan como algo que fuera santo, como algo que fuera importante, y no lo es. Y quisiera decir incluso que hemos visto, con Jeremías hablábamos estos días, y en algún momento vamos a tocar este tema también, incluso ha sucedido a muchos que han comenzado a caminar ese recorrido de raíces hebreas y judaización, porque no les gusta que uno utilice el concepto judaización, pero en el fondo es aquello, y han estado caminando en ese camino, y muchos llegan a un punto de que se parecen
tanto a los judíos, pero tanto a los judíos religiosos, que terminan negando a Jesucristo y terminan negando la divinidad de Cristo, terminan negando el señorío de Cristo, la importancia, la relevancia, la eternidad de Cristo. Entonces, es allí un problema mucho más grave todavía y que ya lo hemos visto sucediendo en personas que comienzan a recorrer este camino. Muy bien, Jeremías, muchísimas gracias. Sería bueno hacer una aclaración para todos. ¿Amamos Israel? Jeremías es Israel, es judío, es su lengua materna, Sí, es su pueblo, es su familia, es todo. Amamos Israel. Hay un propósito de Dios en las Escrituras donde se nos enseña acerca de Israel. Dios tiene un plan con Israel, el plan de Dios amén, amén. para la finalización de la historia de la humanidad y todo aquello que va en línea con el propósito de Dios, la iglesia, Israel, un solo pueblo. Todo aquello está en las Escrituras. Por lo tanto, amamos, bendecimos a Israel, creemos en todo aquello. Pero es necesario hacer estos videos para corregir ciertas cosas que comienzan a dañar Sí. el cuerpo en las naciones. Muchas gracias, Jeremías. Esto ha sido muy bueno. Y un abrazo de nuevo para todos ustedes, la audiencia de Tikkun Global Español. Bendiciones. Bendiciones.